Este gobierno de la tarde. Vamos a seguir en comentarios con Susana Gotró de Win. Gracias, Esteban. Mira, yo no acostumbro y no lo voy a hacer, a responder algunas imputaciones, alegaciones o señalamientos personales que otro colega entienda que debe hacer por el simple hecho de que entienda que mi posición no está de acuerdo con ello. Yo estoy primero entrenada para asumir posiciones, no solamente por mi profesión, sino porque ha sido mi forma de vida durante todo el tiempo que he vivido del servicio público. Y si algo yo aprendí es que la posición de ser técnica implica mucha responsabilidad, tal vez más que ser director, que ser ministro, que ser administrador general, porque esas posiciones son generalmente políticas y se toman desde las visiones políticas. Pero las posiciones técnicas implican un concepto que cuando tú tomes una posición, tú entiendas de dónde tú has desarrollado esa visión y en qué tú avalas esa visión también. Y generalmente son en los marcos jurídicos que orientan las acciones en las cuales uno está opinando. Sobre el fideicomiso público, nosotros nos tomamos un pequeño tiempo para opinar, cuando la gente empezó a opinar, porque sabíamos la responsabilidad que implicaba formar una opinión sobre un mecanismo jurídico tan desconocido para la población, pero que tenía tanto alcance y que tenía tantos efectos jurídicos y administrativos. ¿Qué adolece esta administración? Bueno, de esa burocracia técnica, informada, que también puede hacer vocería política. No vocería politiquera, no vocería partidaria, sino política en cuanto a explicar a la gente. Lo político tiene que ver con la gente, las decisiones que en el marco técnico-jurídico estaba tomando una administración conforme a su visión. Ha salido ahora una información increíblemente de parte de la misma oposición que está haciendo oposición en este caso al contrato de fideicomiso público, de que, por ejemplo, la pasada administración, la administración de Danilo Medina, y nosotros lo conocíamos, pero no quisimos dar el dato, precisamente para no contaminar nuestro comentario, de que el modelo de negocio de Punta Catalina, que fue uno de los puntos más álgidos y que más problema y que más detuvo el pacto eléctrico y que finalmente se sacó del pacto eléctrico, pero el modelo de negocio y de administración y de gestión del gobierno pasado era la venta de acciones en hasta un 50% o de un 50%, porque no fue de hasta un 50%, para gestionar, administrar y de alguna manera pues invertir en Punta Catalina, porque Punta Catalina es un bien que tiene una obligación de seguirse expandiendo, de seguir entrándosele inversiones, de pagarse y repagarse todavía la deuda que tiene el bien en su construcción, sin hablar de los costos de mantenimiento y operación que demandan este tipo de bienes. Sabía también que Punta Catalina tenía que estar dentro de un vehículo jurídico que permitiera a Punta Catalina ser objeto de obligaciones y poder ser sujeto de empréstito, poder participar en el mercado competitivo y transar, ser un agente del mercado, y eso requería una personería jurídica clara que no podía estar bajo la égida, bajo la rectoría, bajo la responsabilidad de un ministerio, porque los ministerios le están vedados a hacer actividades de comercialización.
Esto es así, inclusive se separa la rectoría, la parte de política, de la parte de operativa de un sector determinado, y más un sector que opera en régimen de competencia. Esto no es disparate, esto no me lo inventé yo, no. De los tramos de toda la cadena de energía, hay actividades que operan libremente, otras operan reguladas y tienen un porqué, porque el Estado no puede venir a competir con los agentes privados, porque eso indicaría un abuso y no va a desarrollar la competencia. ¿Por qué el Estado construyó Punta Catalina? Bien lo ha explicado la oposición. Los inversionistas privados no se sentían atraídos. Era una cantidad de dinero de inversión que ni siquiera un pool de empresarios iba a conseguir el financiamiento. Y en eso fue bastante honesto los Twitter que presentó el señor Rodríguez Marchena explicando por qué el Estado construyó Punta Catalina, y también, y ahí informó o le reveló a la sociedad cuál era el modelo de negocio que ellos habían implementado. El hecho de que se discuta la naturaleza del fideicomiso, señores, el fideicomiso es una figura existente. Que el fideicomiso público no esté regulado de manera específica por la ley, eso es cierto. Su reglamento lo dice, el fideicomiso nació, es una figura que ha venido dinamizándose, ha venido creciendo, que es igual que un contrato de compraventa, es un contrato de compraventa. Ahora hay un contrato de compraventa de inmuebles, de automóviles, y hay definiciones inmensas dentro de la modalidad de un contrato de compraventa. Sí, dentro de la modalidad de un fideicomiso hay muchos tipos de fideicomiso. Inclusive yo diría que pudieron haberlo englobado y usaron la palabra público recalcada para que la gente no tuviese claro que no se trataba de la enajenación, pero este es un fideicomiso de protección de activos, y eso sí existe tanto en el estándar internacional como en los marcos legales reconocidos. Es para proteger el activo de Punta Catalina ¿de qué? De la posibilidad de que el mismo Estado la pudiera enajenar bajo otro mecanismo, como ese mismo de la venta del 50% de las acciones. La definición, ellos mismos lo han dicho, es un fideicomiso que no solamente pretende ser un fideicomiso público, es un fideicomiso público irrevocable de administración, de inversión, de fuente de pago y de oferta pública. ¿Por qué? Bueno, porque se va a buscar una fuente de pago y se va a establecer cuáles son las prioridades en los cuales el fideicomisario primero va a recibir los beneficios del Estado. Son 3 partes, las 3 estatales, y cuál va a ser los compromisos que deberá pagar y en qué orden. Desde ese punto de vista es inviolable. Es para garantizar también, es para poder atraer que inviertan. Y es innegable que se necesita inversión en este bien. No, eso es algo que yo creo que hasta los que más los atacan lo entienden, que tenemos que buscar inversiones. Primero, para así, después se entiende que se puede reconvertir Punta Catalina para que opere con otro combustible, pero también para darle mantenimiento, para poder comprar y recambiar las piezas que sean necesarias para expandir la obra y su infraestructura también, que es parte y sus componentes que son parte de la funcionalidad de Punta Catalina. Entonces hay un falso debate, y ahí quiero también agarrar un poco el comentario de mi amigo Esteban de la voluntad política. El Estado no informó lo que ahora ha salido, que había enviado al Partido de la Liberación Dominicana y a los legisladores hace un mes el contrato de Punta Catalina para que estableciera sus objeciones o sus opiniones al respecto. Debió informarlo también. Tiene que haber un mecanismo de información más claro, y los defensores, los proponentes y los responsables del fideicomiso, los que
recomendaron al presidente de la República y los técnicos jurídicos que trabajaron en ello, también debieron elaborarle un documento robusto a los que iban a hacer la vocería de este proyecto, que es válido, es legítimo y es una obligación de cualquier ejecutoria y cualquier política pública. Usted explicarle y defender su proyecto, si es que usted entiende, y creo que solamente así se debe tomar una decisión de una modalidad u otra, si usted está convencido que es el mejor mecanismo jurídico para usted administrar un bien para un fin lícito, como en este caso del fideicomiso de Punta Catalina, que es mejorable. Sí, nosotros hemos señalado para mí las falencias o la oportunidad de mejora de este contrato. Mire, el primer error, el presidente tal vez en su deseo de defensa, no era la persona más idónea para referirse al contrato en esos aspectos de la naturaleza del mecanismo propuesto. Es un contrato, y es que solamente por un contrato usted puede constituir una figura como es el fideicomiso. ¿Quiénes son los fideicomitentes? ¿Cuál es la figura del fideicomitente adherente? Bueno, una oportunidad de mejora es topar la capacidad de aporte de los fideicomitentes adherentes, que se van a adherir después bajo las mismas condiciones de ese contrato marco, y decirle, no, mire, es hasta este porcentaje. Decir quiénes pudieran ser los inversionistas, establecer unos criterios para saber hasta dónde se puede obligar Punta Catalina. Eso es algo medular e importante. Decir quiénes van a ser los organismos públicos que van a fiscalizar y a controlar, que aunque no lo diga el contrato de fideicomiso, estas entidades tienen competencia que son irrevocables, indelegables e imprescriptibles, y siempre podrán hacerlo. Explicar mucho más el mecanismo de obligación de cumplir con los principios y con los preceptos legales de la ley de compra y contrataciones. El tema más álgido es el del comité técnico. ¿Es el comité técnico sector privado? Podemos decir que es sector privado cuando nosotros tuvimos a la cabeza de ese comité técnico, independientemente de lo que usted piense, dirigiendo todo el sector eléctrico de parte del Estado, como es el señor Celso Marrancini. Vamos a hacer el debate profundo y vamos a asumir las responsabilidades. Y eso se lo digo al colega que lo lamento profundamente, si es cierto que quiso referirse a mí de esta manera, porque en esta misma cabina compartimos muchísimo, y más el tema del sector eléctrico, y él sabe que yo lo conozco, y perdónenme la inmodestia, y de contrato mucho más. El señor Celso Marrancini está actuando bajo la representación y como conformando un comité auxiliar del fideicomitente. Usted lo puede objetar, pero no objetándolo como que es parte del sector privado. Y debió objetarlo cuando fue vicepresidente de la CDEE, con funciones de administración general, no solamente de la CDEE, por efecto del poder que se le dio para controlar también las EDES y para tomar decisiones de política en otras entidades como era la ET, EGI, e inclusive ser representante en el organismo coordinador. Y ni hablar, ¿verdad?, de otras subagencias que forman parte del sistema. Y actualmente es el director ejecutivo del gabinete eléctrico. Entonces usted lo puede objetar, pero no objetarlo diciendo como que llegó de la nada y que lo pusieron ahí como parte del sector privado, porque tiene años trabajando, asumiendo y teniendo responsabilidades, representando al Estado en diferentes administraciones. De los demás, mucha gente que está hablando ni siquiera los conoce, ni siquiera conoce al señor de Armas, no conoce al señor Atiz, no conoce, no sabe su trayectoria ni su experiencia en el sector público. Si usted lo quiere objetar, usted puede hacerlo, pero usted tiene que usar argumentos claros y no montarse en la ola
de mentiras, porque no son ciertas. No son ciertas que sea menos riesgoso para el Estado administrarlo desde la figura de un administrador gerente general, ni lo que tenemos ahora, que actualmente los mismos detractores de esta propuesta no pueden decir quién está tomando decisiones por Punta Catalina. Ni siquiera tampoco hizo un debate serio, es decir, cómo y cuáles fueron las razones de que fue sustituido el anterior administrador general de Punta Catalina. Y el señor Aristi Escuder, que la manejó para mí muy bien, tampoco es un político, ni representaba una entidad tampoco. Y mira que entiendo que hizo un tremendo trabajo, un buen trabajo, y que inclusive el señor Bichara, Rubén Bichara, que de alguna forma no tenía por qué tomar todas las decisiones de Punta Catalina, acompañó responsablemente en muchas decisiones al administrador de Punta Catalina y la han llevado hasta aquí y sortearon muchísimas dificultades. Que se tenga que establecer otras, perfecto, pero la figura del fideicomiso hay que debatirla con la verdad. Hay muchas cosas mejorables de ese contrato, pero el mecanismo de protección de esa conformación de un patrimonio por ese tiempo, primero, el tiempo del fideicomiso no es un invento. Los 30 años están establecidos para esta figura jurídica para darle certeza y posibilidad de realizarse los fines del fideicomiso. Porque si no es así, no puede meterse en un mecanismo para revocarlo el día de mañana. Yo tal vez estaría de acuerdo con que la revocación de la fiduciaria no pueda ser de manera tan discrecional y que deba obedecer a ciertos parámetros y que deba obligarse a que la otra fiduciaria que lo venga a sustituir pues sea hecha con un concurso y que se compruebe que esté a la altura del nivel de la fiduciaria que hemos escogido, que es la del Banco de Reserva. Vamos a seguir hablando de eso, pero mire, yo no voy a empeñar mis años de trabajo técnico sostenido, siempre trabajando en un criterio, porque usted entienda que yo debo hacer politiquería, oposición o populismo comunicacional, porque usted le dé su maldita gana. Mi seriedad no está en juego, mi trayectoria tampoco, y yo no hablo mierda.